Por fin acabé todos los episodios de Roma que quería hacer, pero ahora, mientras preparo los episodios de las culturas precolombinas, quería detenerme un momentito en mi tierra, en Euskadi, para hablaros de los mitos y leyendas de esta verde y montañosa tierra. Y lluviosa, muy lluviosa. Y ya que estoy, también hablaré de otras mitologías del norte de España, ya que tienen bastantes elementos en común. ¡Anda, mi madre! Pues yo no sabía eso. Los vascones, los antecesores de los vascos, vivieron en la zona pirenaica de Navarra, Aragón y el sur de Aquitania desde hace miles de años, para luego ir desplazándose hacia lo que ahora conocemos como el País Vasco o Euskadi, con sus tres provincias, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Para las antiguas tribus vasconas, Amalur era la madre tierra. Tuvo dos hijas, Eguzki, el sol, e Ilargi, la luna. Además, también adoraban en cuevas subterráneas a una deidad llamada Mari o Madi, y también a su consorte serpiente llamado Sugaar, o Maju en otros sitios. Se pensaba que esta diosa vivía en el monte Amboto y que tenía el poder de causar tormentas a voluntad. Mientras que en Vasconia esta diosa a veces era buena con los humanos y otras veces mala, en Aragón era bondad absoluta y la llamaron Marihuena. Porros sí, porras no. Esta divinidad cambiaba cada 7 años de monte y sus guaridas y cuevas eran protegidas por un toro rojo y llameante llamado Sesengorri. Mari y Sugaar tuvieron dos hijos, Atarrabi y Mikelats. Uno era bondadoso, mientras que el otro era un poco cabroncete. De nuevo un ejemplo de la enseñanza entre el bien y el mal. Eguzki se casó con Atarrabi y fruto de este matrimonio nacieron otros seres de la mitología vasca. Si Nepal tiene al Yeti, Estados Unidos al Bigfoot, País Vasco y Navarra tienen al Basajaun y a su mujer la Basandere. Este ser era una especie de gigante peludo protector de los pastores y del rebaño, y se piensa que enseñó cosas guays como la agricultura o la herrería a los primeros humanos. O más bien sus conocimientos fueron robados cual Prometeo por un pícaro llamado Martín Chiqui, también conocido en las leyendas aragonesas como San Martinico. Gente que vive a lo loco, que a ver si me entendéis por no decirle delincuente. Según el mito, estos seres habitaban en los bosques de Ataun en Guipúzcoa, en los bosques del Gorbea en Álava y en la selva navarra de Irati. Otro ser gigante es el Tártalo, un cíclope terrorífico que se dedicaba a devorar y a mutilar todo lo que veía. Y finalmente destacan los Gentiles, otros gigantes más bonachones que dedicaban su tiempo libre a levantar piedras para construir grandes monumentos megalíticos. Se creía que estos fueron los primeros habitantes del País Vasco. De hecho, muchos investigadores piensan que tantas culturas tengan en común este tipo de seres peludos y forzudos es fruto del recuerdo colectivo de nuestra coexistencia con los neandertales. Estamos ante una moda, una obsesión. Una leyenda cuenta que un día una intensa luz apareció en el cielo. Aquella luz indicaba el nacimiento de Cristo y el final del paganismo, y estos seres se escondieron bajo tierra, concretamente bajo el dolmen de Gentilarri. Parece que uno de ellos sobrevivió al convertirse al cristianismo, el famoso lenchero, un carbonero que trae regalos a los niños en Navidad, o carbón si se han portado mal, que por cierto está muy bueno. En cierto sentido, estos mitos acabaron amoldándose al cristianismo a su manera, como ya vimos en la mitología celta o la mitología romana. Y fue el sacerdote católico y arqueólogo José Miguel de Barandiarán quien fue pueblo por pueblo recopilando todas las historias del folclore vasco para evitar que se perdieran. El hombre tuvo que enfrentarse a cientos de variantes regionales, y aquí no vamos a verlas todas, simplemente me voy a quedar con las ideas más generales. Nos vamos a chupar los dedos. La última descendiente de Atarrabi y Eguzki fue Amilamia. De ella salieron las lamias, bellas mujeres con pies de pato o ave. Vivían en ríos y eran mágicas, pero si le robabas sus preciados peines de oro te rajaban de arriba abajo. Se cree que estos seres vendrían de la mitología griega, donde las lamias eran una especie de ninfas mitad humanas mitad culebras, antecesoras de las vampiresas. Por supuesto, estas mujeres no estaban solas. Los Mairus o Maides eran sus compañeros sentimentales. Parece que también eran gigantes constructores de dólmenes, por eso hay quien dice que eran básicamente gentiles. En fin, es lo que hay. El mal era representado por Gaueco, dios de las tinieblas, que a veces adoptaba forma de lobo negro para comer ovejas, pastores y jovencitas en las noches más oscuras. Para proteger a los humanos de este ser, Amalur les hizo poner en las puertas de sus casas una Eguzquilore, la flor del sol. Cada uno tiene sus estrategias. Además, en estas leyendas también había un terrorífico dragón llamado Erensuge. Se piensa que este bicho dio nombre al actual municipio de Arrasate Mondragón, porque fue en este monte donde le dieron muerte. Los duendecillos vascos eran llamados Irelchos, Galchagorris, Pracagorris o Mamarros, que eran unos duendecillos del hogar que ayudaban a las gentes en sus tareas cotidianas. Los Inguma, por otro lado, provocaban pesadillas, y los Chimelgorris hacían todo el mal que podían. Finalmente hay que destacar a Odei, genio de las tormentas. Si está todo el día lloviendo, echadle la culpa a él, aunque se habla de otro dios celeste llamado Urchi, aunque aún continúa siendo muy misterioso. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio
Además, especialmente en la zona del norte de Navarra había mucha brujería. Las sorguiñas son las brujas, sacerdotisas dedicadas al culto de Mari que hacían todo tipo de pócimas y hechizos. Son muy famosas las cuevas de Zugarramurdi, donde se cree que durante la Edad Media y moderna estas brujas tenían allí montado un aquelarre. Esta palabra vasca significa prado del macho cabrío, ya que el diablo se aparecía bajo la forma de este animal, Akerbelts. El caso es que en el año 1610 la Inquisición abrió un juicio contra estas brujas y fueron quemadas vivas por intentar invocar a Satán. Ahora viajemos un poco más hacia el oeste, hacia Cantabria, Asturias y Galicia, una tierra ocupada en la era prerromana por pueblos como los cántabros, astures y galaicos, que más tarde fueron romanizados, cristianizados y después germanizados por los suevos. Los vascones también sufrieron este proceso de amoldarse a otras culturas, como podemos ver en sus triskeles y en los famosos lauburus, símbolos que encontramos por toda la cornisa cantábrica y también por medio mundo, como por la India. Se cree que la esvástica, antes de convertirse en un símbolo nazi, fue indoeuropeo, y estos se encargaron de diseminarlo por muchos lugares del mundo. Y es que en todas estas mitologías encontramos mitos muy similares. En la mitología gallega tenemos unas bellas criaturas llamadas mouras, que son prácticamente las lamias vascas, y en Asturias son llamadas sanas y en Cantabria anjanas, y jáncanas en otras partes de España. De hecho, sus consortes, los mouros, serían unos gigantes constructores de dólmenes y castros, igual que los mairus vascos. Incluso se dice que algunas mouras también se dedicaban a la construcción. ¡No hay dolor! Un cíclope gigante, igual que el tártalo, también es recogido en las leyendas gallegas y asturianas con el nombre de Olláparo o Patarico, y en las cántabras como el Ojáncanu. Incluso el olenchero tiene su equivalente en el pandigueiro gallego, también llamado apalpador. Se trata de un carbonero que palpa la barriga de los niños para saber si han comido bien, recompensándoles con castañas y dulces. Aquí también encontramos malvadas hechiceras invocadoras del diablo como las meigas o bruxas, que dependiendo de la zona unas son buenas y otras malas. Un ejemplo de meigas son las lavandeiras, unos espíritus de ancianas que lavan la ropa en el río y que si te las encuentras y te piden ayuda y te niegas, te joden la vida. Las asturianas son un poco menos malas, pero se cuenta que lo que lavan realmente son las ropas de los hijos que han asesinado ellas mismas, y por eso están malditas. También las podemos encontrar en el folclore de Bretaña y Francia. Otras como la marimanta o el sacaunto se dedicaban a robar niños en sacos. El papón directamente los papaba, es decir, se los comía. Realmente estas historias de coco servían para hacer que los niños se portasen bien, con la amenaza de que si no les iban a raptar. Es para estar preocupado. En las leyendas asturianas había terroríficos dragones como el cuélebre o serpe, que exigía devorar doncellas vírgenes. Parece que custodiaba el tesoro que los musulmanes se dejaron en Asturias tras el inicio de la Reconquista. Otros a los que les gustaba estalquear mujeres para comérselas eran los sacios gallegos, apuestos hombres cuya parte inferior del cuerpo era de anfibio o de lagarto. Y monstruos marinos había varios, quizás el más célebre es la coca de Redondela. También encontramos perros infernales como el urco, con grandes cuernos y que sale del mar arrastrando cadenas, y que verlo se considera un mal augurio. En Euskadi existe el nombre de urco, pero en principio no hay ninguna conexión. Aquí también tienen hasta su propio hombre lobo, el lobisome. Por otro lado está el busgosu, un hombre cabra que en la mitología cántabra es benefactor, y si te pierde te ayuda, mientras que en la asturiana si te ve talando árboles te pega la tuberculosis. Mala persona. Quizás la historia más terrorífica de Galicia y Asturias la protagoniza la Santa Compaña o Huestia. Se trata de una procesión de almas en pena que avisaban que pronto habría una muerte en el pueblo. En su vanguardia iba un vivo portando una cruz, maldito hasta que encontrase a otro pringado que ocupase su lugar. La leyenda se repite en Castilla y hasta en Extremadura, con el nombre de esta antigua. Finalmente, duendecillos también hay un montón. Por ejemplo, están los diaños, los trasnos, los trasgu y los sumisiu, que se dedicaban a gastar bromas pesadas en las casas de la gente. ¡Qué majos que son! Los tardos te entraban por la noche en casa y te provocaban pesadillas, mientras que los nubeiros o nuberus eran seres que controlaban el tiempo, provocaban tormentas y hacían caer rayos, algunas veces solo por tocar los cojones. Todavía quedan muchas historias y muchas criaturas, pero esta creo que es una buena muestra de los mitos y leyendas que poblaron el norte de la Hispania romana y visigoda durante siglos y siglos. Una de estas historias es la de Breogán, el considerado fundador de la nación celta gallega y del que hablé en el episodio de mitología celta. Si queréis saber más, id a ese vídeo. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta, no dudes en suscribirte. Si te gusta mucho, no dejes de compartir los episodios en redes sociales. Y si directamente te flipa, puedes apoyar el canal en Patreon, donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios.